Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta informativa de Crismón, que se engloba en el lema titulado En las fronteras del arco iris. Tenemos la suerte de que nos visite un amigo y un profesor destacado, Renato Lins, teólogo, doctor en teología, ha sido profesor universitario en la Universidad Latinoamericana y, sobre todo, su quehacer intelectual se basa en hacer una nueva hermenéutica, una nueva exégesis valiente y atrevida para ir descubriendo lo que otros no han hecho a lo largo del tiempo. Y es desbrozar los prejuicios con los que los textos bíblicos han sido utilizados y, sobre todo, arrojados contra las minorías afectivo-sexuales y de identidades de género. Tiene un trabajo solvente, a pesar de ser danés, no lo digo con acritud, escribe bastante bien, fluido, y sobre todo está haciendo un trabajo intelectual sorprendente. Aquellos que tenemos inquietudes y que necesitamos también referentes bíblicos, sobre todo para limpiar, digamos, esa persecución obstinada de las minorías, pues Renato nos ofrece, a través de su pensamiento, una literatura científica, una literatura libre también de prejuicios y atrevida también para ayudarnos a pensar y también a rezar. Ha traído algunos ejemplares, antes de que se me olvide, si al final alguien está enviando ese oso de ver de las fuentes, pues no se tiene que ir muy lejos, aquí los tenemos. ¿Y qué os vamos a comentar más? Pues que Crismón ofrece este espacio también para crecimiento y, muy importante, la mirada de Renato nos está ayudando a poner de una manera creativa, descubrir lo que los personajes invisibilizados en la literatura nos están diciendo. En este caso, su mirada se va a centrar en los eunucos. ¿Qué significan? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo interactúan? Y desde ahí, bueno, pues dejarnos sorprender. Al final habrá un turno de preguntas y, bueno, que os sintáis con mucha libertad, estamos contentos de esta asistencia. Y Renato, pues la fe LGTB nos ofrece el espacio, que es nuestra casa y es nuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisma, por esta presentación, y también quiero darle las gracias a Crismón por darme esta oportunidad de hablar desde hace bastantes años y que me enriquece y que me hace crecer como persona. Y desde hace muchos años pues me dan ganas de compartir lo que encuentro, porque para mí mismo ha significado mucho y me ha permitido ver que, entre otras cosas muchas, que la Biblia no es mi enemigo a pesar de lo que me han contado, sino todo lo contrario, es una amiga y aliada, porque está llena de diversidad. Ahora me toca hacer un pequeño paréntesis, que en estos momentos estoy hospedado en Leganés y he traído hoy una pila de libros, y por esto por primera vez en muchos años he dejado el ordenador en casa, porque digo, ya voy cargado, lo voy a dejar, y he traído el pendrive y ahora el pendrive me está defraudando, no quiere salir este archivo que tenía previsto para usar. Lo usé en Barcelona el otro día y está ahí preparado, y yo no sé por qué se esconde. Pero ya lo hemos intentado localizar y no quiere salir, así que entonces os tendréis que contentar con ver mi linda cara durante esta presentación y no tener algunas imágenes también de apoyo, porque me gusta mucho colocar en imágenes PowerPoint algunos de los puntos que estoy señalando, porque eso nos ayuda a entender un poco mejor cómo va la charla y cómo va toda la temática. Así que, hechas estas aclaraciones y disculpas, pues voy a entonces hablar un poco de memoria sobre este tema que menos mal que en archivo se guarda bastante. Así que si cogemos algunas Biblias, seguramente muchos y muchas sabéis
que la Biblia ya existe en muchas versiones, vas a una librería grande y vas a ver una pila de versiones diferentes que tú puedes comprar. Ahí está la Biblia de Jerusalén, la nueva versión internacional, está Dios habla hoy, traducción al lenguaje actual, pues hay para todos los gustos prácticamente. Pero justamente en esta temática de diversidad sexual, de orientación, de género, etc., no todas estas versiones dicen lo mismo. Entonces, este justamente es el tema que yo estudio con relación a este tema de los eunucos, porque hay para todos los gustos, pero hay lamentablemente para todos los disgustos. Por así decirlo, porque a veces me horroriza un poco ver la traducción, el intento de traducción que no es tal, sino que es otra cosa, es un eufemismo de algún tipo. Bueno, entonces este es el tema que yo enfoco en mi libro, que podéis ver, los que queráis llevaros un ejemplar, vale 15 euros y va con una firma si lo compráis aquí. Entonces, por ejemplo, si cogéis la versión que se llama Dios habla hoy, ¿verdad que suena bien? Dios habla hoy. Se trata de una versión de esas muy modernas que se ajustan al lenguaje actual, hablado, de la gente que se habla en la calle. No es académico. Entonces, por ejemplo, Dios habla hoy os dirá que algunos nacen incapacitados para el matrimonio. Yo pienso cuando leo esto, ¿así? ¿Quiénes serán? No. A otros los incapacitan los hombres. Ajá. Y hay un tercer grupo. Y algunos se incapacitan a sí mismos por amor al reino de los cielos. Y si no te dicen de dónde viene ese texto, yo no sé qué sentido sacarlo, así de buenas a primeras, suena un poco misterioso, la verdad, por lo menos para mí. Pero después os digo que se supone que ese texto está en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 11. Pero eso de que algunos nacen incapacitados para el matrimonio, pues no sé, a mí me suena un poco misterioso. Entonces, claro, para aclarar esto, pues conviene, si otras versiones no nos dan la clave tampoco, algunas sí, otras no. Entonces yo prefiero ir al griego a ver qué palabra se usa aquí. Y resulta que justamente en ese versículo sale la palabra griega eunuchos, que significa eunuco. Es muy fácil de traducir, se escribe casi de la misma forma. Pero hay traductores que les da no sé qué a la hora de traducir y no les gusta la palabra eunuco, entonces ponen incapacitados para el matrimonio. Si es buena traducción o no, pues para mí me parece muy poco acertada, pero ahí está. El Dios habla hoy. Bien. Entonces, ¿qué pasa con este grupo en el mundo antiguo? Pues es mucho más importante de lo que la gente piensa hoy. La palabra casi ha desaparecido, ¿verdad?, del lenguaje actual y por eso no sale en todas las versiones, pero antiguamente era conocidísima. Y podemos ir, por ejemplo, al antiguo, si lo miramos un poco en la historia, hay una imagen, y claro, que nos falta ahora, pero por ejemplo, en Asiria, en el imperio sirio del mundo antiguo, hay un gráfico de una procesión de eunucos que están llevando los despojos de la guerra, que acaban de conquistar seguramente un territorio, y después de la guerra al palacio, ahí los eunucos, empleados de la corte, lo llevan. Hay otros ejemplos, y por ejemplo, algunos os acordaréis del nombre de Bagoas. Bagoas era persa y estaba ahí en Persia cuando llega Alejandro Magno, el conquistador, ¿verdad? Y Bagoas es eunuco y muy bonito, muy guapo. Entonces Alejandro se enamora de él y se lo lleva. Y pasaron un tiempo juntos, Bagoas. Y así a lo largo de la historia, en el imperio de Bizancio, hubo uno, Narcés, muy importante, que fue jefe de gobierno durante un tiempo. Y esto continúa a lo largo de la historia hasta el siglo XVIII,
que el Imperio Otomán también se valía de eunucos en el corte del emperador. Y seguramente todos los presentes hemos oído hablar de los castrati, los cantantes que se pusieron en moda en el siglo XVIII, porque claro, siendo castrados esos cantantes, ¿verdad?, pues tenían un registro más alto que el normal y podían manejar perfectamente el que hoy se llama contratenor, ¿verdad?, y competir hasta con las sopranos. Entonces, realmente todo ese tema de los eunucos viene de muy antiguo y hasta tiempos recientes. Incluso he encontrado una imagen, que lamentablemente aquí no sale, pero desde Túnez, en los años 30, tenemos la imagen de un custodio del harén, de un jefe importante ahí de Túnez, que está ahí con su espada, ¿verdad?, delante de la puerta para que nadie se meta, con las bellas señoras ahí dentro. Entonces, históricamente, realmente se ha manejado muchos siglos este tema por diferentes razones, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con la Biblia? Porque de eso vamos a hablar. Pues ahí también los hay, y no solamente que los hay, se menciona la figura de eunuco más de 50 veces a lo largo de la Biblia. O sea, es una figura importante. La primera vez que sale es en el libro del Génesis, o sea, ya muy temprano. Seguramente muchos os acordaréis de José, el hijo de Jacob, que era el más guapo de sus hermanos y también el más, ¿cómo se llama?, tal vez el más arrogante, porque les contaba a sus hermanos sus sueños, que eran de grandeza, y por eso lo querían muy mal visto José, ¿verdad? Y le tenían celos porque su padre le favorecía, porque era el hijo, ¿verdad?, de Raquel, la esposa predilecta que se murió. Entonces, claro, Jacob le favorece aún más a este José, que le recuerda mucho al amor de su vida, que era Raquel, etc. O sea, hay todo un problema aquí de celos entre los hermanos, y para abreviar, lo venden como esclavo. Engañan a su padre diciendo que ha muerto y lo venden como esclavo, y los comerciantes se lo llevan hasta Egipto. Y ahí Egipto, ¿qué pasa? Pues entonces, claro, José sale en el mercado de los esclavos y ahí aparece un eunuco del faraón. Y si era eunuco del faraón, significaba que ocupaba un puesto de relevancia en la estructura del poder, y este faraón le gustó José y se lo compra. Y se lo lleva a casa. Y ahí poco a poco José demuestra sus talentos y se convierte en mayordomo y todo lo demás. El único problema que surge ahí es que su jefe, su amo, ¿verdad?, es eunuco, pero está casado. Entonces yo me imagino que tal vez también por esta razón, la historia no lo dice claramente, pero yo me puedo imaginar que si tú eres la esposa de un eunuco, a lo mejor no hay tanta pasión erótica en la vida como tú quisieras. Entonces, como José es guapísimo y además muy talentoso y muy carismático, pues imagínate, la señora se enamora de él y quiere pues ligárselo, y José se resiste. Bueno, luego sigue toda la historia. Lo importante es aquí ver que la figura de eunuco está ahí presente. Y luego, a lo largo de la Biblia, surge una y otra vez. En el libro de Esther, que transcurre en Persia, pues también hay 8 o 10 eunucos nombrados, empleados de la corte, que cumplen con diferentes funciones de mensajero y de sirvientes de la corte real. Y después tenemos un reto también muy interesante en el libro de Daniel, que Daniel y 2 compañeros suyos son jóvenes y son escogidos para estudiar en la Academia Imperial de Babilonia, porque a estas alturas el reino de Judea y de Israel han sido conquistados por Babilonia. Entonces el emperador manda que algunos jóvenes de este territorio que vayan a Babilonia a estudiar, a aprender las ciencias del imperio. Y ahí entonces sale Daniel y sus 2 compañeros. Y ahí pasa una cosa curiosa, porque ya al principio pues se acercan al jefe de la academia
de los estudiantes, que es un eunuco, es el jefe de los eunucos, Aspenaz, que lo lleva. Y entonces Daniel y sus compañeros les preocupa porque les van a servir la misma comida que a todo el mundo, pero justamente siendo de Judea, pues no les gusta la forma en que preparan la comida por muchas razones, porque como todos sabéis, el judaísmo desde tiempos muy antiguos tiene su propio sistema alimenticio y con muchas normas que hay que cumplir. Entonces se acercan al jefe de los eunucos justamente para solicitarle permiso, para que les dé comida vegetariana. Así evitan todo el lío de la carne y cómo se prepara, etcétera, y cómo se incluso matan a las reses. Y entonces el jefe de los eunucos lo piensa, dice, vale, os voy a dar un pequeño periodo de prueba y les da 2 semanas y después vuelve a ver qué pasa. Entonces durante 2 semanas se hacen vegetarianos estos 3 jóvenes. Y luego vuelve el jefe de los eunucos y dice, mira, tenéis mejor aspecto que los demás. Entonces les permite que sigan así. Así que claro, yo como vegetariano me siento muy contento con el resultado de este experimento. Bien. Entonces, y también hay otros relatos. Simplemente os estoy dando una pequeña visión panorámica de cómo aparecen otra vez en el Antiguo Testamento. Un relato, para mí muy emotivo, sale con el profeta. Y seguramente muchos ya tenéis una idea de Jeremías, el pobre, que como él decía, la verdad como puños, delante del rey y su casa. Él mismo se preparaba problemas, o sea, vivía en constante tensión, porque como recibía esos mensajes muy potentes y no se podía callar, pues imagínate, enemigos tuvo. Y en un momento dado se cansan tanto de él, enemigos, que organizan una especie de, bueno, es una forma lenta de morir, se puede decir, lo bajan a un pozo muy profundo que no está lleno de agua, pero el fondo está lleno de fango o de barro, ¿verdad? Y ahí se hunde el pobre profeta, y si nadie le ha de comer, pues os podéis imaginar, y ahí lo dejan. Y entonces pensando seguramente que ya nos hemos liberado de esa voz de alarma. Pero entonces hay una persona en este corte que se llama Ebed-Melech. ¿Y Ebed-Melech quién es? Es un africano, es eunuco. Y trabaja en la misma corte que los demás, y él no pertenece a los enemigos. Entonces, claro, al poco tiempo él se entera de que el pobre de Jeremías está ahí abajo, y se dice, esto no puede ser, ¿verdad? Entonces él se acerca al rey y consigue de alguna manera que el rey le dé permiso y a algunos hombres que le ayuden. Entonces se acercan a este pozo, y Jeremías, el eunuco, es incluso casi tierno ver cómo lo hace, porque entonces consigue también unos trapos viejos que guardan en algún armario, quién sabe dónde, y se lleva estos trapos y se los baja despacio hasta Jeremías y dice, póntelo estos trapos debajo de las axilas para que no te hagas daño, y luego después le bajan la soga principal y Jeremías se la coloca, y luego poco a poco, con mucho cuidado, lo sacan del pozo, y así le salva la vida. Y como recompensa, este eunuco recibe un mensaje especial del Dios de Israel, porque las tropas de Nebuchadnezzar se están acercándose y poniendo sitio, bajo sitio a Jerusalén, y todo el mundo está muerto de miedo, ¿verdad? Pero entonces Jeremías recibe un mensaje que le entrega al eunuco, que le dice que no temas de los enemigos que van a entrar en la ciudad, no van a tocar un pelo de tu cabeza porque tú has hecho mi voluntad. Ahí tenemos un testimonio muy importante para este eunuco. También os diré una cosa que se me ha escapado antes. En el libro del Deuteronomio tenemos una cláusula que dice que nadie que tenga los testículos aplastados o cortados tendrá derecho a entrar en la corte del templo, en el lugar principal. O sea, discriminación.
no se admiten eunucos en el lugar, en el precinto de lo sagrado. Esto hay que recordarlo, justamente por esto es importante lo que pasa en Jeremías, ¿verdad? Aquí vemos que hay un cambio. Ahora el mismo Dios de Israel ahora se dirige al eunuco hablándole. Y esta es un ejemplo. Y el segundo ejemplo nos sale en el libro de Isaías, otro profeta. Y Isaías incluso tiene todo un poema en el capítulo 56 dedicado a los eunucos. Y al extranjero y al eunucos, que eran dos grupos discriminados. Y le dice entonces al eunuco de parte del Dios de Israel, dice, no digas, he aquí que soy un árbol seco. Y luego continúa, yo te daré, si tú guardas mis preceptos y mis sábados, yo te daré en mi templo y dentro de mis muros un nombre mejor que hijas e hijos. Un nombre perpetuo te daré. O sea, esto ya es otra cosa, ya se anuncia en un momento futuro la inclusión del eunuco. Va a quedar plenamente incluido, recibiendo un nombre mejor que hijos e hijas. Y con este fondo podemos pasar al Segundo Testamento. Ya hemos hablado un poco antes del Evangelio de Mateo, donde sale ese pasaje tan curioso, ¿verdad?, de los tres grupos de incapacitados, según Dios habla hoy. Y es Jesús el que está, antes han hablado en el contexto del matrimonio y los problemas que hay en el matrimonio judío en estos momentos, y acto seguido Jesús pasa a hablar de estos grupos, de estos tres grupos de los eunucos. Y el primer grupo, entonces, y ahora voy a usar la palabra eunuco porque se entenderá 1000 veces mejor que lo de incapacitados para el matrimonio. El primer grupo de eunucos son los que nacen eunucos del vientre de su madre. Y entonces, claro, los analistas pues discuten mucho y se reflexiona mucho, y quiénes serán, pues yo no sé, para mí sería lógico pensar que se trata de un grupo de intersexuales, por ejemplo, porque eso sí existen. El grupo numéricamente no es grande, pero existe, y cada día en este mundo nace en alguna parte un niño con algunas características de ambos sexos, o algo de pocas características sexuales, o de alguna otra forma que se sabe minoritaria. Y entonces el término intersexual cubre en la mayor parte de este grupo. Y bien podría ser porque Jesús, como sabemos, era sabio y sabía muchísimas cosas, entonces bien puede referirse a este grupo. El segundo es un poco más fácil, porque esos son los eunucos que los han hecho así los hombres. O sea, ahí yo me imagino que están los castrados, que también se castraban en esta época, por supuesto. Y el tercer grupo, no se sabe exactamente, los que se han hecho eunucos por amor al reino de los cielos. Pero hay quienes opinan que Jesús se incluye a sí mismo. Ahí. Se sabe que muchos de sus discípulos eran solteros, que también se podía aplicar a ellos, ¿verdad? Porque se dedican a seguirle a Jesús y a hacer esta labor, seguir la norma habitual, casarse y tener hijos, etc. Así que ahí están esos tres grupos en Mateo 19. Y nos falta mencionar un grupo o un personaje que sale en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8. Que ahí tenemos, por segunda vez en la Biblia, un africano, eunuco. En este caso, el africano acaba de visitar Jerusalén y emprende de regreso hacia África. Y dice el texto que es natural de Etiopía. Entonces va en camino en un carruaje. Y está leyendo el libro de Isaías.
Y acordaos, de Isaías es que el que entrega esta profecía tan hermosa dirigida al eunuco, que te daré un nombre mejor que hijos e hijas. Entonces está leyendo, y seguramente no es casualidad que justamente está en Isaías, pero hay varios problemas en los textos colindantes que le cuesta entender. Entonces en eso se le aparece el apóstol Felipe, y Felipe le escucha leer. ¿Y por qué digo escucha leer? ¿Cómo lo puedo saber? Porque en el mundo antiguo cualquier documento siempre en voz alta. Leer en el mundo antiguo significaba recitar. Eso de quedarse tranquilito uno solo leyendo en algún rincón escondido, eso no existía. Leer significa proclamar o recitar antiguamente. Entonces, claro, está recitando lo que está leyendo. ¿Y por qué era así? Sí, porque los que sabían leer, las personas que sabían leer, eran pocos. Entonces, estaban prácticamente por las comunidades a leer siempre en voz alta para que los que quisieran escuchar, pues que se acercaran. O sea, esa era la norma de la lectura. Y tanto es así que la misma palabra hebrea, por ejemplo, kara, que significa leer, ¿verdad? Significa muchas veces recitar. O sea que en esto estamos. Entonces, claro, ahí está el eunuco en el carruaje, ¿verdad? Recitando el libro de Isaías, y Felipe se acerca y se da cuenta, ajá. Y entonces se acerca y dice, oye, ¿entiendes bien lo que lees? No, digo, esto es muy difícil porque hay un pasaje, creo que es el pasaje donde se habla del siervo sufriente, el que va a morir por su pueblo, que no sé qué. O sea, a él le cuesta mucho. Entonces le invita a Felipe a subir, y entonces Felipe ahí pues lo lee con él y lo explica, lo interpreta para el africano. Y el africano queda tan convencido y tan entusiasta que, yo quiero ser bautizado. Entonces encuentran ahí un charco, un lago pequeño en el camino, y ahí mismo Felipe lo bautiza. Entonces, si leemos la Biblia así en secuencia, como este es el último episodio donde el eunuco viene nombrado, yo veo que aquí es donde se cumple la profecía de Isaías. Ahora sí, ¿verdad? Africano, eunuco, extranjero, etc., ya queda incluido y bautizado, ya forma parte de la comunidad cristiana. Y también lo asocio un poco con el hecho de que sabemos que la comunidad cristiana más antigua del continente africano es justamente la que está en Etiopía. Bien, así que esta ha sido un poco una visión panorámica de lo que pasa en la Biblia con el eunuco, con la figura del eunuco. Ahora, ahora me va a costar un poco más porque, claro, yo tengo muchos datos sobre las traducciones de la Biblia que las he revisado, pero para contaros, también os diré otra cosa, que cualquier persona aquí presente que me lo solicite, con muchísimo gusto, os mando por correo electrónico en un archivo la presentación PowerPoint que tengo con todos estos datos, porque es mucho más fácil acordarse de lo que estoy contando si también tenéis las imágenes, ¿no? Yo os doy así un poco un resumen aquí, así que por favor avisadme después los que queráis, y además con muchísimo gusto, porque algunas de las imágenes también valen la pena verlas. Así que sin ningún problema. Bien, entonces las traducciones, he revisado 20 versiones castellanas de la Biblia para ver cómo traduce cada una la figura del eunuco en estos pasajes que os acabo de comentar. Y puedo deciros que 3 versiones castellanas traducen bien la palabra eunuco cada vez que aparece, tanto en la parte hebrea como en la parte griega, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 3 versiones de 20, el 15%. Así que con una versión de esas 3 sí se puede hacer un estudio, ¿verdad? Si tú quieres estudiar el tema del eunuco en la Biblia, pues esas 3 versiones te sirven, y las voy a mencionar porque me parecen muy honradas: la Biblia de la Universidad de Jerusalén, la Nueva Biblia de Jerusalén, y la tercera, la que hizo Evaristo Martín Nieto. Esas 3. Las demás no. O sea,
el 85% no. Hay una sola versión, hay que decirlo, una sola, pero me parece también un poco llamativo. La traducción al lenguaje actual no usa la palabra eunuco ni una sola vez de las 50 y tantas, ni una vez. Siempre un eufemismo. Y luego los demás de este grupo de 20 traducciones se colocan entre esos dos polos, la versión que nunca la usa y 3 versiones que la usan siempre. Entonces, y varía según un texto u otro. Pero también esas versiones tampoco sirven, ¿verdad? Porque no son fiables en todos los sentidos. Entonces, ¿qué eufemismos usan? Pues muchas veces le llaman un oficial, ¿vale? Un funcionario. En un caso le dicen un hombre muy importante, un varón, y un incapacitado para el matrimonio. Ya hemos mencionado esa variante. Y luego, por ejemplo, el Putifar, el eunuco egipcio, le dicen un egipcio muy importante. Y hay como 8 o 10 eufemismos muy comunes, que incluso en una misma versión pueden usar 2 o 3 o 4 diferentes. Así por eso os digo, esas versiones no sirven. Si tú quieres conocer qué pasa en la Biblia con el eunuco, pues la mayoría no sirven para eso. Entonces, da casi la impresión que a algunos traductores les da un poco así de incomodidad o de pena o tal vez de pudor, ¿verdad? Ay, no, porque eso de testículos y castración, ay, no, ¿cómo que no? ¿Verdad? A muchas personas le da un poco así de pudor, ¿no? Entrar ahí. Y así, pues, prefieren escaparse un poco por el lado del eufemismo. Y es una pena, porque nos privan, a mi modo de ver, de una información cultural del mundo antiguo. Además, muy importante, como os decía, porque en todas partes pues estaban presentes. Así que lamento deciros que el 85% de las versiones castellanas de hoy nos dan dificultades. Solo en 2 textos hay mayoría amplia en favor de la palabra eunuco, y es justamente en Isaías 55 y 56 donde él entrega esta profecía tan hermosa. Ahí sí son 18 las versiones, o sea, el 90% usa la palabra eunuco, se dirige al eunuco textualmente, ¿no? Y también 18 versiones en el texto del libro de los Hechos, el eunuco africano que viaja de Jerusalén a Etiopía. También hay 18 versiones. O sea que ya por lo menos en esos 2 textos hay esperanza, pero me da pena que no sean capaces de aplicarla de forma homogénea en todos esos textos, porque nos facilita mucho más una visión de cómo funciona el mundo antiguo. Porque eso de, por ejemplo, una versión que dice que describe Putifar en el Génesis como un egipcio muy importante, eso tú no lo puedes aplicar en ningún otro texto, porque tú no puedes decir, por ejemplo, en la profecía de Isaías, y al egipcio muy importante le diré, que en mi tiempo es que no tiene sentido. O sea que se van un poco por los cerros de Udra, demasiados traductores, lo siento. Y entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Porque yo creo que ya estoy más o menos llegando a las conclusiones. Pues en primer lugar yo diría que es perfectamente posible usar la palabra eunuco en todos estos versículos a lo largo de la Biblia, y no pasa nada. Y el que no, si no te han enseñado el significado de esa palabra en tu casa, pues para eso están los diccionarios, digo yo.
Y en segundo lugar, parece que quieren un poco proteger los traductores, ¿verdad?, a sus lectores para que no les sea muy violento así de la idea del eunuco. Pero a mí me parece una tontería, porque la función del traductor es poner en manos del lector lo que dice el texto que está traduciendo, ¿sí o no? Entonces, si lo modifican y lo cambian, pues realmente están haciendo otra cosa, ¿verdad? Lo envuelven en un ropaje distinto. Y eso es lo que me preocupa mucho a mí. Entonces digo que sí es perfectamente posible usar la palabra y sí es lamentable que la mayor parte de los traductores no sean consecuentes en este tema. Y noto también en este texto y en otros, en estos textos y en otros que he estudiado, que a muchos traductores de la Biblia, figúrense, en este mundo cualquier persona puede publicar una Biblia y lo hacen. Cualquier persona puede. Nadie te va a investigar. Bueno, algunos a lo mejor sí que de tu entorno, ya, pues, ¿cuáles son tus cualificaciones para hacer esto, no? Pero ahí sale de todo. Entonces, claro, y muchos llevan sus propios prejuicios a la hora de traducir, entonces colocan en el texto lo que ellos piensan que vale la pena decir, aunque el texto original diga una cosa un poco distinta. Entonces, justamente en el tema de la diversidad sexual y de orientación de género, todo esto se ve mucho, que ellos modifican un poco la cosa según su propia visión del ser humano, ¿vale? Bueno, entonces, y por esto yo digo siempre, y lo digo una y otra vez, y no me cansaré hasta el día de mi último suspiro, que a los traductores de la Biblia, en su inmensa mayoría, le falta conocimientos de cuatro ramas de la ciencia. Porque no basta con saber algo de hebreo y algo de griego y ponte, necesita también tener conocimientos, ¿vale?, de antropología cultural, de sexología. No saben la diferencia entre lo uno y lo otro y lo tercero. De lingüística también, y de análisis literario. Porque yo me refería antes de que si tú quieres hacer un análisis de la figura del eunuco, ¿verdad?, a lo largo de la Biblia, es una forma de hacer un análisis literario en diferentes textos, cómo aparece, ¿verdad?, y luego comparar y para tener una visión, ¿no? Ese análisis literario, pero como ellos oscilan de un lado para otro y van de un polo al opuesto, pues no sirve. Entonces, de esas cuatro ramas les falta conocimiento, así es una pena, porque claro, la gente se lo lee y todas las personas aquí presentes sabemos que algunas personas son capaces de soltar unas citas bíblicas. La Biblia dice, y luego, claro, amor, tienen en manos Dios habla hoy o traducción al lenguaje actual. Entonces, lo que no dicen y lo que deberían decir es, la versión de la Biblia que yo tengo en la mano dice, pero eso es otra cosa. Porque muchas de esas personas que nos sueltan citas bíblicas y las lanzan a la cabeza nuestra, pues no han estudiado ni griego ni hebreo. O sea que falta mucho. Creo que con esto voy a terminar y pedir un poco de agua y me tomo 2 minutos para tomarla y después que nadie se vaya muy lejos, porque sí estaré muy interesado en saber vuestras reflexiones sobre el tema y la pregunta. Déjame un minuto, por favor. Gracias.